Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Es un privilegio y una bendición estar en este momento meditando la palabra de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos y amigos en Cristo Jesús. Reciba un cordial saludo cada uno de ustedes, hermanos de la Iglesia Luterana Cristo, como también saludamos a cada sembrador y grupo sembrador de la Academia Cristo y todos los estudiantes de Academia Cristo. Igualmente estamos orando para que juntos sigamos en esta ruta a Cristo. Es una bendición el poder compartir el mensaje de la palabra de Dios en este día. Estamos usando hoy a Romanos, cuando Pablo escribió a los Romanos en el capítulo 10, los versos del 12 al 17. Así nos dice la palabra de Dios. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se pongan cómodos. El tema que hemos preparado con este mensaje, hermanos, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Este tiempo de Epifanía nos ha servido mucho para aprender muchas cosas de la obra de Dios, mostrando a Jesús de Nazaret como el Mesías. Conocemos cómo el mismo Dios preparó su venida y después de muchos siglos de promesa, hasta que llegó ese momento, el momento indicado para la venida de Jesucristo al mundo. En la Navidad celebramos como Emmanuel, Dios con nosotros, vino a este mundo. Pero nuestro Dios no podía callarse. Él no podía guardar este gran acontecimiento y por eso envió ángeles para que anunciaran a los pastores que estaban cuidando ovejas en la noche cuando nació el Salvador esperado. Pero Dios no siempre usa ángeles para dar su mensaje. También usó a hombres como los tenemos en las lecturas para el día de hoy, profeta Isaías y al apóstol Pablo. Aquí citando estos ejemplos. ¿Cuál fue el propósito de llamarlos? Para que anunciaran este mismo mensaje a los incrédulos, para que llegaran a la fe. A usted y a mí como creyentes, para fortalecer la fe. Hoy en día, en verdad es un poco difícil hablar de la conversión, porque muchos tienen una idea, así como la tuvieron los judíos, que ellos creían que solo eran salvos por el solo hecho de ser judíos y descendientes de Abraham. Hoy escuchamos que muchos hablan de ser salvos porque pertenecen a una iglesia específica, puesto que la iglesia de Roma afirma que fuera de la iglesia no hay salvación. Y esto lo dicen para mostrar que todos los que son católicos romanos son salvos solo, escuchemos bien, solo por el hecho de pertenecer a esta iglesia. Otros dicen que se han convertido, es decir, que han llegado a la fe por un testimonio, por un milagro que vieron o porque hicieron la famosa oración de fe. Y ahora por medio de esto son creyentes. ¿Qué vemos en esas dos circunstancias? Pues Pablo, en ese capítulo 10, en el verso 6, dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo?
Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. En este versículo, Pablo usa un estilo literario que se llama la personificación. ¿Con qué propósito lo hizo? Para mostrar que muchos tratan de erigir un Salvador por sí mismos, como si tuvieran que ir al cielo y bajar a Cristo a la tierra, o presumir que tienen que ir al abismo para traer a Cristo de vuelta entre los muertos. Es claro, mis hermanos, que al diablo le gusta convencer al hombre que puede llegar a la fe por sus propios medios o por sus propios méritos. ¿Y cuál es el resultado de esto? Que solo lleva a las personas a vivir lo que vivió el pueblo de Israel en los tiempos del profeta Isaías. Y Pablo registra esto en el versículo 16 del pasaje para hoy. Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? También Pablo mostró ese mismo problema a los mismos judíos. Y él dice en el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pero es el momento que usted y yo nos preguntemos, ¿por qué somos creyentes? ¿Cómo nosotros llegamos a la fe? Esas dos preguntas nos llevan a reconocer que también tenemos el mismo problema que hemos estado hablando. Porque el problema de fondo no es la conversión, sino el poco aprecio que se tiene a la palabra de Dios. Ese es el problema principal, mis hermanos. Ese es el problema que muestra Pablo. Y una vez más, vamos al versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Usted y yo hemos pecado también contra el tercer mandamiento porque no creemos en el poder y la suficiencia de la escritura. Y esto lo demostramos cuando solo escuchamos la palabra de Dios el día que nos congregamos, y eso, que si no nos quedamos dormidos en la silla o en la banca en la cual estamos sentados escuchando. O si estamos muy descuidados, muy distraídos, teniendo nuestro celular en la mano, contestando mensajes o atendiendo una llamada, en ese momento es más importante que escuchar la palabra de Dios. O realmente nosotros ponemos freno al Espíritu Santo excusándonos, que no leemos la Biblia porque no la entendemos. Así es, mis hermanos. Merecemos ir al infierno al igual que todos aquellos que no creen en Jesús como su Salvador, porque no solamente pasamos por encima del tercer mandamiento, sino que nuestra falta de temor a Dios nos lleva a ser cristianos de nombre y no creyentes que estemos vivos espiritualmente. Mis amigos y hermanos en Cristo Jesús, Pablo escribió este capítulo inspirado por el Espíritu Santo, también mostrando su amor hacia sus paisanos judíos, mostrándoles cuál era el problema que ellos tenían al rechazar el mensaje poderoso de la palabra de Dios y creían que se justificaban solo por las obras de la ley. El problema 3, el versículo 3 nos muestra ese otro problema, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Usted y yo hoy damos gracias a nuestro Dios, porque no hemos tenido que ir al cielo o ir a la tumba para buscar a Cristo. Él lo buscó a usted y a mí. Él entrenó y mandó a sus apóstoles a predicar la palabra como lo escuchamos hoy con el evangelista Lucas. En Lucas capítulo 5, versículo 10, podemos leer, desde ahora serás llamado pescador de hombres. Y estudiando Hechos de los Apóstoles, vemos cómo estos, después de Pentecostés, cumplieron este mandato de ser pescadores de hombres, y hasta nos presenta la historia de la conversión de Pablo. Pero esos hombres no eran ángeles. Ellos eran igual que usted y que yo.
miserables pecadores. El mensaje de Dios en verdad no depende de quién lo predica, solo depende de su poder. Eso es lo que afirma Pablo, porque ese mensaje de Dios es dinamita. ¿Quién nos predicó a nosotros? ¿Un ángel del cielo? No. Dios usó a un pecador como lo es usted y lo soy yo para hablarnos de lo que necesitábamos escuchar. Porque necesitábamos ser incomodados. Nuestro orgullo pecaminoso necesitaba estar incómodo, mostrando nuestro pecado, mostrándonos el infierno y luego llevándonos a los pies de Jesús. Hay una palabra clave en el mensaje de este día y esa palabra es invocar. Este es el acto de llamar a Dios. Es una aplicación al segundo mandamiento, mis hermanos, y Él quiere que invoquemos su nombre por nuestra salvación. Es lo que nos dice este pasaje en el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta es nuestra riqueza, mis hermanos, confesar que en la vida perfecta de Cristo, en su sufrimiento, muerte y resurrección, está nuestra salvación. Jesús siempre confió en el poder de su palabra, conquistó a sus apóstoles por medio de ella y luego ellos hicieron lo mismo, conquistaron a muchos predicando la ley y el evangelio. Y ahora, usted y yo, ¿qué vamos a hacer? El versículo 15, San Pablo nos dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. No vemos al pecador que nos predicó a nosotros. Solo damos gracias a Dios por esos hermosos pies de esa persona que nos habló de nuestra necesidad, esa necesidad de ser salvos por Jesús. Por esto, invocamos y confesamos nuestra fe con esas sencillas pero poderosas palabras, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Usted y yo solo podemos tener esta confesión verdadera por lo que Pablo dice en el versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué bendición, ¿no? Es una gran bendición que usted y yo tengamos la palabra de Dios, porque es por medio de ella que usted y yo somos creyentes. Es por medio de ella que estamos aquí. Pero también tenemos la bendición de usarla para predicarles a otros la ley y el evangelio, mostrándoles esa necesidad de Jesús en sus vidas y cómo el Espíritu Santo es feliz batiendo sus alas cada vez que un pecador habla la palabra de Dios a otro o a otros pecadores, puesto que su poder cambia vidas, cambia corazones. Por eso, mis hermanos, en amor y agradecimiento a Dios, vamos a guiarnos por el segundo y tercer mandamiento para invocar, llamar a Dios en nuestras vidas y que otros también lo puedan invocar y también lo puedan confesar. En amor y agradecimiento a Dios, vamos a orar por nuestros pastores, profesores, profesoras, misioneros y todos los que tienen un llamado público para que sigan fieles en la predicación de la palabra de Dios. Igualmente, el Evangelio produce el fruto de que apoyemos todos estos ministerios con nuestras ofrendas, para que tengamos a personas capacitadas y llamadas de tiempo completo para que cumplan lo que Pablo dice en estos versículos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Una vez más, no confiemos en la persona que nos predica. Confiemos en la palabra de Dios, porque ella es la que tiene poder para salvarnos y llevarnos al cielo. Pero también, mis hermanos, demos gracias a Dios
por los que nos predicaron la palabra de Dios para que nosotros estemos en esta fe. Porque sus pies nos trajeron las buenas nuevas. Por esto, en este tiempo de Epifanía, donde Jesús se ha mostrado como el Salvador de todo el mundo, usted y yo sigamos llevando este mensaje, porque es lo que nos enseña el verso 13. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mi oración, que Él nos use a nosotros para que sigamos predicando este mensaje hasta que seamos llamados a su presencia. Amén. Es el momento de orar. Si puedes ponerte de pie, te invito para que lo hagas. Si tienes alguna limitación, no hay necesidad de hacerlo. Señor de los cielos, gracias te damos por bendecirnos en este día con tu palabra. Y te pedimos que nos des amor y respeto hacia ella y que la usemos sin dudas, sin temor, porque es por medio de ella que se invoca tu nombre. Oramos por aquellos que hoy en día son incrédulos, que no han querido escuchar o han rechazado el mensaje, para que tengas misericordia de ellos y podamos seguir llevando este mismo mensaje a esas personas. También oramos por aquellos que alguna vez estuvieron en la fe y se apartaron de ella, para que vuelvan a escuchar este mensaje de salvación. Oramos por cada una de nuestras familias para que nos mantengas unidos en esta paz que Cristo ganó por nosotros, pero también oramos para que seas tú guiando nuestra familia por medio de tu palabra. Bendice a nuestra hermana Socorro, a Mariano, a Yoli Vargas, igualmente a nuestra hermana Nelly. Bendícelas a ellas en sus dolencias físicas. Ponemos en tus manos la recuperación de Maritza Sierra, acá en Medellín, si es tu voluntad que pueda recuperarse pronto. Y damos gracias por la recuperación de Beatriz Vázquez. También queremos orar por el papá de Piedad, el papá de Marianela en Chile y la mamá de las hermanas Agudelo. Oramos por cada uno de nosotros, que seas tú manteniéndonos en tu camino. Oramos por nuestros hijos, para que nunca se aparten de escuchar la palabra de Dios. Bendice, Señor, esta predicación y que nos anime para poder llevar a otros este mensaje de salvación. Bendice a los sembradores y cada grupo sembrador que tenemos en Latinoamérica para que sigan centrados en Cristo. Ayúdale, Señor, con estos 5 hábitos que están aprendiendo para que cada día fortalezcan la fe los unos a los otros. Oramos por la Academia Cristo para que siga este ministerio de salvación, llevando el mensaje para que otros invoquen el nombre de Jesús. También, Señor de los cielos, te pedimos que bendigas esta semana. Tú nos has dado el techo, la comida, el vestido, esto lo agradecemos, pero ponemos nuestras necesidades materiales en tus manos y bendícenos conforme a tu voluntad. Padre de amor, gracias por ser nuestro Dios y por permitir que te adoremos en este día y cada día en nuestras vidas. Eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.